tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de la entrevista por Antofagasta Televisión. Vamos a conversar con la diputada por la región de Antofagasta, Paulina Núñez, además vicepresidenta del partido Renovación Nacional. Diputada, bienvenida a la entrevista por Antofagasta Televisión. Gracias, Gabriel. Hay muchísimos temas sobre los cuales Sí. quisiéramos conversar con usted, empezando quizá por uno que ha estado generando en las últimas horas bastante atención mediática, política y social. Ya se están conociendo en varias regiones del país, incluyendo Antofagasta, las primeras querellas presentadas a propósito de detenidos en el marco de la aplicación de la denominada ley antisaqueos, que fue recientemente aprobada en el Congreso. ¿Su opinión respecto de este tema? Bueno, yo creo que es una buena ley, la voté a favor, como la votaron a favor también varios parlamentarios en forma transversal. Recordemos que nosotros no tenemos mayoría en el Congreso, así que si tenemos una ley es porque logramos acuerdo y porque parlamentarios de oposición, entendiendo que aquí no le puede salir gratis, no puede ser, no se puede producir una impunidad, ¿verdad? El tener hoy día saqueos, barricadas, incluso, Gabriel, quedó sancionado esto que armaron de que el que baila pasa y el que no, bueno, se le prohíbe ni más ni menos que su libertad de tránsito, quedó sancionado y estableció una ley. Así que yo valoro que esta ley se esté aplicando, valoro también que, por supuesto, los organismos que les corresponde, tanto la policía como los tribunales de justicia, también la estén ya conociendo y que mandemos una señal potente de que aquí no va a salir gratis y, por supuesto, que cuando uno le restringe los derechos al otro, tiene que tener una sanción. Ahora, diputada, pero esto es un tema solo de aplicación de la ley, porque en las primeras horas, ya con vigencia de la nueva ley, se han visto tanto en la capital del país como en otras ciudades, incluyendo Antofagasta, específicamente en este tema, nuevos escenarios de muchísima violencia, a pesar de la vigencia de la ley. Sí, lo que ocurre es que teníamos los mismos escenarios, pero le salía gratis. Y en un Estado de Derecho, el que comete un delito tiene que cumplir. Y yo creo que esa señal, más que una señal incluso, esa aplicación de la legislación nos permite decir, bueno, hay un Estado de Derecho, estamos en democracia, hay orden público, hay legislación que cumplir e insisto, nadie puede creer que vamos a cortar todas las calles, por lo tanto, cierto, insisto, vamos a prohibir el ejercicio de un derecho de libertad de tránsito, por ejemplo, tan válido como otros derechos. Así que yo espero, a ver, primero decir algo respecto a esta ley, sí, con esta legislación no pretendemos resolver demandas históricas ni sociales, no es la medida que nos va a poder permitir salir de esta crisis ni volver a una normalidad, menos una normalidad distinta de la que sinceramente teníamos antes del 18 de octubre. Me refiero a tener un país más justo, más equitativo, más solidario, pero lo que no puede ocurrir es que en estos minutos se cometan delitos y, bueno, nadie sancione ni investigue con la excusa o a lo mejor con el gran argumento de que hay vacíos legales. Hemos venido a llenar un vacío legal y yo lo que espero sinceramente es que este opere a la Defensoría, por ejemplo, a la Defensoría Pública. Yo espero que interprete la ley con el espíritu que nosotros, que creo que ya a esta altura es conocido por todos, ¿cierto?, tuvimos al momento de legislarla y de votarla, y no que empecemos a buscar resquicios legales para poder vulnerar una legislación que se acaba de promulgar. Claro, pero para la efectiva aplicación de la ley, diputada, se requiere no solo el concurso de varias instituciones del Estado, sino también la aceptación por parte de la ciudadanía y el fiel cumplimiento de lo que allí se establece. Y digo esto porque ya hay organizaciones sociales que advierten de que van a denunciar la ley porque la consideran además que atenta contra la libre manifestación pacífica. Por ejemplo, decían, ¿qué va a pasar cuando a unas personas se les ocurra hacer un llamado tecito rebelde y obstaculicen una calle acá en el centro de Antofagasta? ¿Se les aplicará también esta ley? Bueno, nosotros dejamos establecido, por ejemplo, y lo discutimos bastante, no solamente en la comisión, sino que en la sala, que en el caso de las barricadas, que fue lo más discutido, porque la verdad es que hubo bastante acuerdo y más votos incluso en la sala respecto al saqueo, porque fueron muy pocos los que a esta altura todavía, cierto, no reconocen el saqueo un delito, con una pena distinta a un robo o un hurto, en fin, porque se hace en el contexto de un desorden público. Pero en el caso de las barricadas, porque al final ese fue lo que quedó en la ley, también se discutió si eso se podía entender como barricada. Yo sí creo que lo que hay detrás permitiría también aplicarlo en eso, porque lo que hay detrás es detener el ejercicio de una tercera persona, que en este caso, ¿cierto?, es la libertad de tránsito, es el poder circular libremente por nuestro país. Así que, a mi juicio, la barricada es un concepto amplio, que lo que busca precisamente es impedirle el ejercicio al otro y por eso tiene que haber una sanción. Diputada, ya que tocamos estos temas, Antofagasta no ha dejado de ver hechos violentos desde que inició el estallido social en octubre pasado. ¿Qué pasa
¿por qué razón sigue siendo Antofagasta una de las regiones con más actos de violencia en esta connotación social en el país? Que hay inacción por parte de los cuerpos de seguridad, sigue fallando la inteligencia, es incompetente el gobierno para responder de forma adecuada y garantizar la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos. Bueno, yo creo que acá hay argumentos más profundos respecto a lo que no solamente la violencia, ¿cierto?, que estamos viviendo hoy día, sino también a los miles de antofagastinos que salieron a marchar cuando se producían las marchas pacíficas. Me explico, yo sí estoy consciente que estamos frente a una región donde las brechas salariales son importantes, en promedio al resto del país, donde se vive como si todos trabajaran en la minería, entendiendo que no todos ganan sueldos mineros. Y, por supuesto, cuando hemos conocido cifras, por ejemplo, Gabriel, en materia de educación, ya sea porque las medía la PSU o el CIMSE, por ejemplo, aparecíamos en los últimos lugares en esa materia y creo que es importante. O cuando veíamos, por ejemplo, una cuestión tan básica como es la identidad, de cuidar lo propio. Hoy día, a lo mejor los que están ni siquiera muchos son de acá, o sea, de cuidar lo propio, de generar esa identidad, a propósito, por ejemplo, de fenómenos como los turnos mineros o la migración que fue llegando sin haberla tenido regulada y controlada e integrada también como una política pública, puede también estar influyendo. O sea, creo que acá hay un fenómeno más antropológico, más sociológico, que es real. Pero por otro lado, y por lo demás, nosotros veníamos conversándolo antes a propósito de un nuevo trato hacia Antofagasta, no sé si te lo recuerdas que lo conversamos también, un compromiso región, un proyecto región que pudiera responder a estas demandas históricas, sociales y muy locales. Pero por otro lado, yo lo que veo hoy día, Gabriel, es directamente delincuencia. Son personas, muchos jóvenes lamentablemente, que creen que la violencia es un método para obtener respuesta a demandas sociales que son históricas, y otros tanto que cuando se les pregunta por qué están porque para que la dignidad se haga costumbre. Está bien, yo me imagino que todos queremos que la dignidad en algún momento se haga costumbre, pero no se logra ni quemando, ni destruyendo, ni saqueando, y tampoco se logra de un día para otro. Eso sí que es un proceso, ¿cierto?, de larga data. También creo que, lo veníamos diciendo hace mucho tiempo, tenemos poca dotación de carabineros. ¿Qué quiero decir con esto? Que lamentablemente nosotros hemos tenido como varias plazas Italia, por decirlo de alguna forma. Bonilla, Avenida Argentina, el centro, ni que mencionarlo, en su minuto también, ¿cierto?, la Costanera. Entonces, bueno, y en el sector norte, por supuesto, yo digo Bonilla, pero también otro foco en Pedro Aguirre Cerda, en fin. Entonces, lo que nos pasa es que la cantidad de carabineros con las que estaba dotada la comuna Antofagasta no dio abasto, y tuvieron incluso que pedirle a carabineros que cuidaban las fronteras que bajaran a la ciudad. Cuando la cosa se calmó en Calama, lo mismo respecto de poder pedirles que vinieran acá. Entonces creo que la policía se vio sobredemandada y por eso seguimos teniendo focos por todos lados. Creo que el narcotráfico, Gabriel, también es importante, porque yo no me explico cómo una persona puede estar 3 meses en la calle gratis. Entonces, ¿y por qué no se ha aumentado la dotación de funcionarios de carabineros? Por ejemplo, recientemente estuvo de visita acá en la región, en la ciudad, el subsecretario del Interior. La gente tenía expectativas respecto a lo que podía pasar posterior a esa visita y el escenario pareciera ser el mismo. Así es, y lo reconozco, y creo que, a ver, varias cosas. Por un lado, yo pongo de ejemplo la dotación de carabineros y creo que también eso es una de los motivos, ¿verdad? Porque sin duda se ven sobredemandados, pero por otro lado no es la única, y nosotros lo que tenemos que tener, y en eso yo prefiero ser parte de la solución que andar reclamando, andar emplazando, pero es poder tener una nueva estrategia, un nuevo plan. Hay algunas cosas que se pueden contar y otras cosas que no se pueden contar, lógico, pero dentro de las cosas que se pueden contar, el aumento de dotación es importante. Se va a anunciar esta semana, Gabriel, yo me reuní con el ministro de Interior, no solamente para conversar del tema, sino que para pedirle que viniera a Antofagasta él, y que esta vez, a propósito, ¿cierto?, de la visita del subsecretario, que viniera anunciando un nuevo plan, una nueva estrategia, reunión con la policía, con Carabineros de Chile, no para enterarse qué están haciendo, sino que para acordar una nueva estrategia, un nuevo plan. De lo contrario, Gabriel, vamos a seguir igual. ¿Y eso cuándo se va a concretar, esa visita? Esta próxima semana. Nosotros tenemos a todo esto la acusación, ¿cierto?, constitucional del intendente Guevara el día martes, así que yo espero que miércoles, jueves podamos estar con el ministro de Interior en Antofagasta. Ahora, diputada, quizá la responsabilidad política también, porque desde sectores del oficialismo acusan
a sectores de izquierda y de oposición, por ejemplo, de apoyar de forma explícita, como en el caso del diputado del Partido Comunista, que ha circulado ampliamente en redes sociales y medios de comunicación, o de forma soterrada, como se infiere de algunos otros dirigentes políticos e incluso parlamentarios, y no se desmarcan de la violencia. Pero por otra parte también desde la vereda opositora acusan al oficialismo de justificar en demasía también otros hechos violentos en contra de los ciudadanos, como por ejemplo abusos económicos, delitos, impunidad, etcétera. Sí, yo creo, Ariel, que nosotros tenemos que avanzar y hay proyectos presentados en el Congreso por parte del gobierno y con acuerdo con la oposición, por ejemplo, en aumentar las penas de los delitos de cuello y corbata, sin duda. En el caso de la reducción de los altos sueldos, nosotros lo despachamos y lo aprobamos en la Cámara de Diputados y hoy día está en el Senado y debería retomarse en marzo para que también sea ley. O en el caso, por ejemplo, de cuestiones que son las más importantes, por ejemplo, tener un nuevo sistema previsional para Chile. Avanzamos en el 50% de las pensiones básicas solidarias y ahora acabamos de despachar de la Cámara también para que en marzo lo vea el Senado la reforma previsional que va a permitir un aumento al resto de los jubilados. Yo soy de las convencidas, Gabriel, que de esto se sale con acuerdos, respetando la democracia institucionalmente, y eso cuesta en un tiempo que está todo muy polarizado. Aquí nadie ha capitalizado nada. Si alguien cree que puede sacar un rédito político de esta situación, está muy equivocado. Concuerdo contigo en que la ciudad se cansó, los chilenos se cansaron de los abusos, se cansaron de las impunidades. Cuando uno habla de que no puede haber violencia, te responden de vuelta, bueno, y la violencia que hemos recibido todos estos años, pero ahí hay que ser muy claro, no podemos justificar otros tipos de violencia, porque yo lo reconozco por último de esa forma, ¿cierto? Sin quitarle el nombre al apelativo y excusarlo con la violencia que estamos viendo hoy día en las calles, porque lo contrario, creo que si hay algo, porque creo que si hay un daño que se ha producido durante estos 3 meses al país, es justificar la violencia como un método legítimo para manifestarse. Créeme, Gabriel, que muchos de nosotros, yo no estaba sola, estaba con otros parlamentarios y parte del Ejecutivo en ese minuto, en Santiago, viendo cómo había 1.600.000 chilenos en la calle, 16.000 aproximadamente en la región, y tantos otros miles, ¿cierto?, de personas manifestándose pacíficamente. Eso impacta más transversalmente a todos los sectores políticos que lo que estamos viendo hoy día, que polariza. El acuerdo por la nueva por la paz social y la nueva Constitución, ¿por qué se logró? Por lo mismo, no por el nivel de violencia, se logró porque teníamos a miles de chilenos en las calles. Hoy día esos chilenos están en su casa, Gabriel. Y lamentablemente los que están en las calles son los que no les interesa ni una nueva Constitución, ni un nuevo sistema previsional, ni que se bajen los sueldos, ni nada. Quieren acabar con todo, no les gusta la democracia, pero después de eso ya sabemos lo que viene. O una dictadura o una anarquía. Y por supuesto, eso no es ningún camino bueno para ningún país. Usted hablaba, diputada, de hechos que generan la indignación en la sociedad, el reclamo, el justo reclamo, a veces en muchos sentidos. Y recientemente me gustaría, por cierto, su opinión respecto de este tema, porque se ha estado denunciando acá en la región de Antofagasta aparentemente un posible fraude al fisco y malversación de fondos en el servicio de salud. Hablan de dobles contrataciones para militantes del oficialismo, específicamente los partidos Renovación Nacional y de la UDI. ¿Usted qué información tiene? ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, lo primero es que cada vez que se recibe una denuncia, sin duda que hay que investigar. Yo creo que en eso nadie puede, hoy día ni menos, Gabriel, en los tiempos que estamos viviendo, creer que esto se va a terminar o se va a evitar una investigación porque uno pegue un llamado, ¿cierto? Porque alguien manda una carta. Al contrario, yo creo que acá se tiene que investigar, y si alguien cometió un error o cometió un delito o cometió una infracción, tendrá que ser sancionado como corresponde. Eso es lo primero. Lo segundo, la denuncia que se hizo es respecto, como bien tú dices, de dobles contrataciones. Y por la información que yo tengo, porque efectivamente puede que a propósito de la investigación salga otra, eso no ha ocurrido. Pero sí creo que es prudente que a propósito de esa denuncia se investigue todo lo que tiene que ocurrir, que se tenga que revisar, que además creo que es muy bueno para una investigación que se haga en el menor plazo posible, que a su vez sea dentro del servicio primero, y si esos antecedentes amerita entonces ir a sede judicial, que así sea. Yo en eso creo que no hay que hoy día tener ninguna posición distinta que lo que señala. Ahora, en caso de que esto se compruebe, porque hay dirigentes sindicales, diputada, que han estado hablando y denunciando, y repetimos, esto es una presunción de delito, hasta tanto las autoridades comprueben o confirmen lo contrario o lo nieguen. Hablan de contrataciones tanto en el servicio de salud como en el Ministerio de Salud de personas que presuntamente ni siquiera trabajan realmente en las instituciones y están devengando doble sueldo respecto de esto. En caso de que esto se llegase a comprobar,
¿usted exigiría algún tipo de responsabilidad o que asumen responsabilidad, no gerentes o no directivos medios, sino digamos altos cargos en ambas instituciones? De todas maneras, no creo, Gabriel, que haya hoy día un espacio para algo distinto, al contrario. Pero como bien tú dices, que se investigue primero y si hay que ver, y si corresponde una sanción, tendrá que ser sancionado. Y hablando de investigaciones, diputada, recientemente también se ha conocido un hecho de presuntas irregularidades también en la contratación de las pólizas de salud en la empresa Codelco. Usted ha estado muy ligada a este tema, a esta denuncia. Se han hecho allanamientos por parte de la PDI a las oficinas de algunos de los sindicatos de la empresa Codelco y, bueno, conocer exactamente en qué va a parar todo esto, cuáles son los nuevos detalles que se tiene de este caso. Esto, Gabriel, ha sido, por supuesto, noticia nacional. A nosotros nos impacta directamente porque tenemos ni más ni menos que más de 4.500 trabajadores, todos de Calama. ¿Por qué no decirlos como víctimas de todos estos hechos graves que hemos conocido? Lo que ocurre es que Codelco interpone una querella por estafa contra quien resulte responsable. Actores en estos hechos graves, los sindicatos, bueno, la propia Codelco, porque también, claro, ¿cierto?, son sus trabajadores, los sindicatos de Chucky y de RT y una empresa, GIS, que hacía como de corredora, digamos, de seguro, ¿cierto?, entre los trabajadores y la aseguradora chilena consolidada. Y como ya te decía, más de 4.500 trabajadores que pagaron de más, se les cobró de más. Cuando decimos de más no son 1.000 o 2.000 pesos, ¿cierto?, sino que casi el doble de lo que eventualmente corresponde una prima, lo que uno paga por un contrato de seguros. Entonces, nuestro objetivo a propósito de todas las gestiones que hemos realizado es que a cada uno de esos trabajadores se le devuelva hasta el último peso que se les cobró de más y que se le devuelva a su bolsillo. Estamos hablando de una investigación que va desde el año 2005 al año 2014 y estamos hablando, Gabriel, de 22 millones de dólares, donde como se pagaba mitad por parte de Codelco y mitad por parte de los trabajadores, 11 millones de dólares deberían ser devueltos a los trabajadores, obviamente a los trabajadores durante este periodo y por supuesto en razón del contrato que tenían de seguro. Nos hemos reunido con el fiscal nacional Jorge Aod, nos reunimos con el director nacional del CERNAC, porque hay un contrato, hay una ley de consumidor que los protege a propósito del contrato que tienen con la aseguradora. Nos reunimos con con Servicio Impuesto Interno, porque a todo esto, ¿dónde fue a parar esa plata? ¿Pagó impuestos o no esos recursos una vez que ingresaron? No lo sabemos, y como no lo sabemos, queremos que se investigue. Y queremos que se investigue en sede penal, en sede civil y en sede administrativa. Y en sede también administrativa en materia de consumidor. Así que, Gabriel, esto obviamente es una noticia en desarrollo, como dicen ustedes. Nosotros estamos haciendo todas las gestiones y nuestro objetivo es que sea devuelto estos recursos al bolsillo de cada trabajador. Claro, pero preocupa este caso, diputada, porque a todas luces pareciera que habría entonces una alianza, por así decirlo, para cometer un ilícito tanto por parte de empresas públicas como privadas. Hay personas que incluso han estado hablando de que, bueno, que esto venía transcurriendo desde hace muchísimos años. Incluso se llegan a preguntar por qué en este momento el gobierno decide, o Codelco, algunos sectores del oficialismo, emprender Codelco, exactamente la empresa, con este tema, cuando aparentemente ocurría desde hace mucho tiempo. Bueno, varias cosas. El que interpone la querella es Codelco, sin duda una empresa pública, pero con un gobierno corporativo, con un directorio. Y en el caso nuestro, la responsabilidad, o sea, yo sinceramente siento una responsabilidad de tener a más de 4.000 trabajadores de mi región, a la que yo represento, que a mí nadie me designó a dedo, me eligieron democráticamente, tener que hacer algo. O sea, yo no he visto a los otros parlamentarios dónde están. Con suerte se pronuncia de que esto se investigue. Bueno, pero ayuda a que se investigue y que se sancione, porque además, insisto, si acá hay una indemnización de perjuicio, si acá hay una condena, esos recursos van a ser devueltos a cada trabajador, porque la verdad es que encuentro injusto que hayan pagado de más eventualmente porque habían otros arreglados. Entonces, nosotros estamos actuando porque hoy día hubo una querella. ¿Por qué Codelco no se querelló antes? Bueno, que también entonces la investigación vaya a buscar qué responsabilidad tenían los que estaban antes. Pero hoy día lo que ¿O desde no puede cuándo ocurrir, está ocurriendo, por ejemplo? Bueno, de hecho la querella es desde el 2005 hasta el 2014, perdón, hasta la fecha, hasta el 2020. Pero lo que no puede ocurrir es que en algún momento uno le ponga el cascabel al gato y eso le sorprenda. Yo lo que digo es, Chile despertó. Por lo tanto, acá hay que investigar y nadie puede quedar impune si es que alguien metió la mano. Antes de pasar con otro tema, diputada, ¿esto podría estar pasando en otras
instituciones o empresas? Lo que ocurre es que como la aseguradora, ¿cierto?, chilena consolidada y la empresa está de corretaje también tiene contratos en otras compañías, eventualmente se podría investigar también qué pasaba en otras compañías. Yo he recibido, pero no quiero ser irresponsable porque lo he recibido por redes sociales, pero denuncias con compañías privadas, que por eso también no me atrevo a nombrar, pero yo lo que sí creo que, sobre todo en materia penal, si se investiga y se termina arrojando que esto es una especie como de modus operandi, como lo tituló el Cuerpo de Economía y Negocios del Mercurio de Santiago hace un par de días, bueno, será un modus operandi que se tendrá que investigar entonces en contratos de aseguradora de grandes, digamos, con muchos trabajadores. Nos quedan pocos segundos para finalizar, diputada, y no la quiero despedir sin antes conocer, estamos ya por entrar al mes de febrero y inicia el periodo de receso parlamentario que ha sido muy cuestionado. ¿Usted se siente tranquila con este periodo de receso parlamentario? Por el contrario, ¿piensa que es inoficioso, por decirlo menos, o poco prudente en el actual momento político ejecutar este receso parlamentario? Bueno, yo creo que primero receso parlamentario tenía que haber, lo que estaba discutiéndose en un minuto era que si era el mes completo, si era la última semana de enero, que es la distrital, que al final se legisló, si es la última semana de febrero. Se terminó concluyendo lo que ya todos sabemos, ¿cierto? Va a haber un receso ahora en febrero, pero personalmente yo, Gabriel, tomé la decisión de hacer la mitad de ese receso. Por lo tanto, voy a estar en mi región, vamos a estar recorriendo la región con actividades públicas, con audiencia, con la labor legislativa local, la labor distrital local, 3 de las 4 semanas de febrero. Así que creo que al final del día son decisiones colectivas, yo no critico a mis pares, tampoco pretendo acá, rajar vestiduras, como decimos nosotros, pero al menos yo sí creo prudente que, sobre todo en la región de Antofagasta, hay que estar presente. Así que vamos a estar presentes. Bien, muchísimas gracias, Gracias, diputada, por compartir estos minutos con nosotros. Paulina Núñez, diputada por la región de Antofagasta y también vicepresidenta del partido Renovación Nacional. Con ustedes será hasta una próxima oportunidad.